proteína y dijimos que la desnaturalización de las proteínas, ojo, se producía generalmente cuando habría cambios en la temperatura y variaciones en el pH. Entonces perdía su actividad biológica. Estas proteínas desnaturalizadas tienen la misma conformación, pero son abiertas, son lineales. Es por eso que habíamos dicho en las funciones de proteínas, vimos que tiene la función estructural dando soporte a tejidos corporales, por ejemplo, colágeno, ¿ok? Que brindaba resistencia a la piel, a los huesos, a los tendones y ligamentos, y también la elastina, que brindaba elasticidad a la piel, y queratina, que va a estar formando las uñas y los cabellos. También dijimos, o mejor dicho, vamos a decir que tiene una función hormonal. Por ejemplo, la insulina es una hormona que es producida por las células beta del páncreas. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de disminuir la glucosa, estimulando, que las células capten la glucosa. Ahora yo pregunto, a ver si se acuerdan, ¿y cuál sería la hormona que es opuesta a la insulina? Que en vez de que hace que la glucosa sea captada, hace que aumente la glucosa. ¿Cuál sería? ¿Qué opina Itala Becker? ¿Cómo se llama esa hormona? Que también es proteína. Becker, Itala, ¿cómo se llama esa hormona? Comienza con G. ¿Ah? ¿Cómo se llama la hormona? Ahí va escrito algo. No, esa es la molécula, Itala. Glucagón. El glucagón que los produce las células alfa del páncreas. ¿Ok? No olvidarse eso. Ahora, ok, ¿al escribiste? ¿Dónde? No, ahí dice glucosa. Eso dije. No, no te escuché nada. A ver, espérate, vamos a ver. Vamos a ver. Todos en la reunión. Ahí listo. Ok, no hay problema. Acá no salió, acá no salió. Ya Becker, ok. Ahora, en la inmunidad. En la inmunidad. Hay una proteína que forma el anticuerpo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama esa proteína? ¿Cómo se llama esa proteína? Estoy preguntando. Se llama inmunoglobulina. ¿Ok? Recuerden que la inmunoglobulina es una proteína que está formando el anticuerpo. Y a propósito, ¿cuál es la función de este anticuerpo? ¿Cuál es la función de este anticuerpo? ¿Qué cosa? Ahora estamos muy de moda con este término. ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? A ver, hay dos personas. Vuelvo a repetir. Si sabemos que las inmunoglobulinas están formando los anticuerpos, la pregunta era, ¿cuál es la función del anticuerpo? ¿Cuál es la función del anticuerpo? La pregunta es para todos. Defensa. Nos defiende de todos los organismos extraños. Ahora, generalmente la inmunoglobulina, ¿ok? Se unen a los antígenos que son la molécula que ingresa. No.
La inmunoglobulina es el anticuerpo que va a unirse al antígeno. ¿Ok? El antígeno es el microorganismo extraño y muchas veces lo marcan. ¿Ok, Itala? Ahora, en el transporte. En transporte también se utiliza la proteína. Hay una proteína que se encarga de transportar oxígeno y CO2. ¿Cuál es esa proteína que está en la sangre? ¿Cuál es esa proteína que está en la sangre? Fácil, ¿ah? ¿Cuál es esa proteína que está en el glóbulo rojo que transporta oxígeno y CO2? Hemoglobina. Muy bien, Ítala. Y también hay otra que es la transferrina, la cual transporta hierro en la sangre. Ahora, en la contracción muscular hay dos proteínas muy importantes que son las responsables de la contracción muscular. ¿Cuáles son esas proteínas? La actina y la miosina. No olvidar. Ojo, que van a permitir que haya contracción. Pero también la proteína puede cumplir una función catalítica cuando están bajo la forma de enzimas. Estas enzimas, jóvenes, va a hacer que se acelere la reacción química, disminuyendo la energía de activación. ¿Quiénes están acá? La pepsina, la lipasa, la catalasa. ¿Ok? Todas las enzimas. Pero también la proteína está formando parte del citoesqueleto de las células. ¿Ok? Una de ellas es tubulina. La tubulina forma los microtúbulos, ¿ok? Que forman el esqueleto celular y el uso mitótico durante la división celular, ¿ok? Ojo, ahora, la coagulación sanguínea se lleva a cabo debido a que hay una proteína. Esa proteína tiene el nombre de fibrinógeno, que participa, ojo, formando coagulación. También la proteína ayuda al transporte de electrones a través de los citocromos, los cuales van a transportar los electrones en la respiración celular y en la fotosíntesis. También la proteína ayuda a condensar la cromatina. ¿Cómo se llama esa proteína que hace que se condense la cromatina? Las histonas, ¿ok? Que es característico de célula eucariota. También hay proteínas que hacen la absorción de la luz, como la rodopsina. La rodopsina es un pigmento visual que absorbe la luz. ¿En dónde se ubica? Se ubica en los bastones de la retina del globo ocular. La célula se llama bastones de la retina del globo ocular. Pero también hay proteínas que permiten la captación de CO2, como por ejemplo, el rubisco. El rubisco, que es la ribulosa difosfato-carboxilasa, va a captar el CO2 para producir glucosa durante la fotosíntesis. Muy bien, pero hay otras clasificaciones que se dan en forma de acuerdo al criterio que tú emplees. Por ejemplo, si tú clasificas a las proteínas según su función biológica, puede ser estructurales, reguladoras, motores contráctiles, transportadoras, también podrían ser enzimáticas, ¿ok? También pueden ser de reserva o pueden ser inmunológicas. Esa es la clasificación de acuerdo a la función biológica. ¿Cuándo son estructurales, perdón? Cuando forman estructuras, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién? La queratina. ¿En dónde se encuentra la queratina? En la piel, en el cabello, las uñas y pezuñas. El colágeno, que se encuentra en el tejido conjuntivo. Tenemos a la tubulina y la actina,
que está en los microtúbulos y microfilamentos de la célula que forman el citoesqueleto llamado elastina. Recordemos también que cuando son proteínas reguladoras, como su nombre lo dice, van a llevar mensajes químicos, ojo, del sistema nervioso y endocrino a través de las hormonas, regulando los procesos biológicos o fisiológicos. Aquí tenemos en reguladoras a la insulina, que ya le hemos comentado, ojo, la adrenalina, que va a regular la vasoconstricción, la prolactina, que va a estimular la leche en la madre que recién dio a luz, ¿no? La ciclina, que regula los ciclos de la división celular, y la vasopresina, que va a estimular contracción de musculatura intestinal. También hay proteínas que son motoras, contráctiles, que sirven para la contracción del tejido muscular. Estas son actina, miosina, troponina y tropomiosina. Son 4 proteínas motoras. Transportadoras. Como su nombre le dice, transportan. ¿Pero qué transportan? Gases. ¿Quién está acá? La hemocianina, que tiene cobre y está en la sangre de los invertebrados. Tenemos la hemoglobina, que está en la sangre de vertebrados, y la mioglobina, que está en el tejido muscular. Ahora, cuando hablamos de enzimáticas, como su nombre lo dice, ya lo hemos mencionado, actúan como catalizadores biológicos. Aquí tenemos a la amilasa salival, conocida como tialina, que va a hidrolizar el almidón. También tenemos a la lactasa, que hidroliza la lactosa, y las nucleasas de restricción, que cortan moléculas de ADN ribonucleasa e hidroliza el ARN. También vemos cuando es una proteína de reserva, ¿ok? Y generalmente es una reserva, pero de aminoácidos. ¿Quién está acá? La ovoalbúmina, que es la clara de huevo, y que es muy importante para que el embrión desarrolle. La lactoalbúmina, que se encuentra en la leche de la madre. La gliadina, que se encuentra en el trigo. Y la ordeína, que se encuentra en la cebada. Esos son proteínas. Y como ya hemos comentado, inmunológicas, porque van a formar los anticuerpos, ¿no?, que van a defender a los organismos extraños. Pero ojo, hay una proteína que se produce, ¿no?, cuando ingresan, son unos anticuerpos que van a proteger del virus al organismo, y ese se llama interferón. Pero también hay otra clasificación. Según el criterio químico, podrían ser proteínas simples o holoproteínas y proteínas conjugadas, conocidas como heteroproteínas. Ojo, ¿eh? Cuando hablamos de proteínas simples, nos referimos a que cuando hidrolizan, se van a descomponer en aminoácidos. Por ejemplo, la albúmina, la albúmina que se encuentra en la clara de huevo, las ceroalbúminas que se encuentran en el plasma, la lactoalbúmina que se encuentra en la leche, la llamada también, un ratito, en la leche, las globulinas en las seroglobulinas, que está en el plasma, el fibrinógeno en el plasma, la miosina en el músculo, la legumina, que lo encontramos en la haba y los frijoles, por eso se dice que tiene gran cantidad de proteína, las escleroproteínas como el colágeno, que está en el tejido conectivo y tejido de sostén, también la queratina, que está en piel, uñas, pezuñas y cuerno, la elastina, que se encuentra en las arterias y tendones, la fibroína, que lo encontramos en la seda de insectos y telaraña de arácnidos, las prolaminas, que son ricas en prolina, la gliairina, que lo encontramos en el trigo, la ceína, que lo encontramos en el maíz, la ordeína en la cebada y las glutelinas en el trigo, y la orizanina en el arroz. O sea, sí hay proteínas, pero también tiene gran cantidad de carbohidratos a veces. Ahora, las proteínas conjugadas, como su nombre lo dice también, heteroproteínas, son aquellas en las cuales está unido la holoproteína
más un grupo prostético, que es una molécula generalmente que no es proteína. Ejemplo, aquí tenemos a las glucoproteínas con glúcidos, los anticuerpos, mucoproteínas que recubren siempre el tracto respiratorio y digestivo, y las enzimas como la ribonucleasa y la mucina, que la mucina produce un moco, también pueden producir inmunoglobulinas, interferón para defenderse, y también las lipoproteínas como los quilomicrones, el HDL, que es el colesterol bueno, que de alta densidad, y el LDL, que es el malo, que es de baja densidad. También esto se transporta en la sangre. Ahora, hay nucleoproteínas como la nucleína, ¿no?, que se encuentra en el núcleo de la célula. También está la nucleostona, que va a estar formando el cromosoma, el ribosoma, la metalproteínas, cuando uno o varios átomos médicos, como la hemocianina, el cobre, la ferritina, hierro, las hemoproteínas, y el grupo prostético es la hemoporfirina, la hemoglobina, la mioglobulina y los citocromos. Y las fosfoproteínas, donde está la caseína de la leche y la vitelina, yema de huevo. Y para terminar esta parte del proteoma, es el nuevo proyecto que se está trabajando, porque ya el proyecto del genoma humano terminó, ya tenemos el mapa genético del humano, pero ahora se está viendo que las personas forman proteína, pero la secuencia es diferente, lo que significaría la razón por la cual muchas veces reaccionan diferente ante una misma enfermedad o ante un mismo medicamento, ¿ok? Eso está en proceso de investigación y esperemos que se logre muy rápido. Muy bien, esto no fue lo de la clase pasada y ahora vamos a ver lo que toca hoy. Un ratito, por favor. Allá. Esto. Un ratito. Un ratito. Esto está aquí. Vamos a comenzar a ver unas presentaciones que de repente ya la han visto en todos los cursos. Se ha tratado de homogeneizar la estructura y es lo que les voy a brindar ahorita. Un ratito, un ratito. ¿Dónde está? Se supone que... A ver, en todo caso lo saqué del celular. Después lo encuentro. Del WhatsApp, el que le mandé a Xiomara, aquí, a ver, acá está. Vamos a ver los ácidos nucleicos. Ustedes deben haberle dado, creo que está en su Classroom, ya, esto, ¿no? Ácidos nucleicos, pero previamente, ¿no? Antes de ver esto, vamos a observar un pequeño video que nos va a ayudar mucho. Un ratito, un minutito, YouTube, y vamos a ver acá ácidos nucleicos. Muy bien. ¿Escribió? No escribió. Ácidos, ahí está. Nucleicos. Ya. Vamos a ver. Este. Un ratito que pase la propaganda. Dale luz verde a tu en tecnología. En una célula, la información genética del ADN se transcribe a ARN y se traduce a proteínas. La estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas y complementarias de nucleótidos. Ambas cadenas se extienden longitudinalmente, girando hacia la derecha alrededor de un eje. Cada nucleótido de ADN está formado por una base nitrogenada, una molécula de desoxirribosa y un grupo fosfato.
1. La base nitrogenada es una molécula plana con uno o dos anillos en su estructura. En el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. 2. La desoxirribosa es un azúcar de 5 carbonos, cuyo carbono 1' está unido a un nitrógeno de la base nitrogenada. Y 3. El grupo fosfato está unido al carbono 5' de la desoxirribosa. En el ADN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. La adenina y la timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan por medio de 3 puentes de hidrógeno. En cada cadena, el carbono 3' de un nucleótido está unido al carbono 5' del siguiente nucleótido por un enlace fosfodiéster, de modo que el extremo 5' de una cadena termina en fosfato, mientras que el extremo 3' termina en el grupo hidroxilo libre del azúcar. La secuencia de nucleótidos de una cadena siempre se especifica de 5' a 3', y ambas cadenas son antiparalelas porque las bases de una siguen un sentido, mientras que las de la otra siguen el sentido opuesto. En resumen, el ADN presenta una estructura de doble hélice dextrógira. Está conformado por 2 cadenas antiparalelas y tiene una repetitividad de 10 pares de bases por vuelta. A este tipo de ADN se le conoce como forma B. No obstante, en estudios experimentales se han descrito otras formas de ADN. Por ejemplo, ADN A y ADN Z, cuya doble hélice se enrolla hacia la izquierda. In vitro, se ha observado que cuando el ADN B se halla en un medio con humedad relativa por debajo de 75%, cambia su conformación al tipo ADNA, que posee 11 pares de bases por giro completo. Pero si el ADN B se somete a un medio con altas concentraciones salinas o se le añade alcohol, se convierte en ADN Z, con 12 pares de bases por giro completo. Debe quedar claro, sin embargo, que ni el ADN A ni el ADN Z se han encontrado in vivo. Pasemos ahora al ácido ribonucleico ARN. Este es también una cadena de nucleótidos y cada uno de ellos está formado por una base nitrogenada, una molécula de ribosa y un grupo fosfato. 1. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Como se puede ver, a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina, sino uracilo. 2. Ribosa. El carbono 2' de la ribosa posee un enlace con oxígeno, a diferencia de la desoxirribosa del ADN, que no lo tiene. Y 3. El grupo fosfato del ARN está unido al carbono 5' de la ribosa. Al realizarse la transcripción de ADN a ARN, las bases nitrogenadas forman pares complementarios unidos por puentes de hidrógeno. La adenina y el uracilo se unen mediante 2 puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se enlazan a través de 3 puentes de hidrógeno. Hay 3 tipos principales de ARN. 1. ARN mensajero. Es una cadena lineal con una longitud de 500 a 10.000 bases. Se denomina ARN mensajero porque lleva el mensaje de información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de proteínas en la célula, los ribosomas. En el ADN y por consiguiente en el ARN,
La información está codificada en secuencias de 3 bases y cada triplete se denomina codón. Por ejemplo, 5' AAA 3' es el codón para la lisina en el ARN mensajero. La secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos en la síntesis de proteínas. 2. ARN de transferencia. Es una cadena corta de 74 a 95 nucleótidos con afinidad complementaria consigo misma. Su estructura en 3 dimensiones se asemeja a una letra L, cuyos extremos son los brazos anticodón y aceptor de aminoácido. El brazo anticodón contiene precisamente un anticodón, que es la secuencia complementaria de un codón. El brazo aceptor de aminoácidos se enlaza a un aminoácido específico, lisina en este ejemplo, y se denomina ARN de transferencia porque transfiere un aminoácido específico del citoplasma a la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada en el ribosoma. Y 3. ARN ribosomal. Son moléculas de 1500 a 4700 bases de largo que están asociadas con proteínas y forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto entonces, vamos a ver, aquí está. Vamos a habilitarlo. Bien, hoy día estamos en la semana 2, estamos viendo ácidos nucleicos, ¿ok? Estos ácidos nucleicos, como hemos visto en el video, están formados por ¿qué elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y como están formados por estos, ¿ok? Se les llama pentarias, porque son 5. Ahora, estos ácidos nucleicos, ¿no? Pueden ser de 2 tipos y se encuentran en los seres vivos. ¿Cuáles son los 2 tipos? El ADN y el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico y el ARN se llama ácido ribonucleico. Hay que tener presente, un ratito por favor, sí, aló. Sí. Sí, estoy ahorita ocupadito. Un ratito, por favor. Disculpen, por favor. Ahora, este ácido desoxirribonucleico forma a los genes, los cuales almacenan la información genética. ¿Ok? O sea, todo lo que es características hereditarias. Pero también tenemos al ácido ribonucleico, ARN, que participa en la formación de proteínas. Y esto lo vamos a ver con mayor precisión cuando hablemos de la transcripción y la traducción. Ahora, un nucleótido, como hemos visto ya en el video, es la unidad estructural de un ácido nucleico. Vuelvo a repetir, el nucleótido es la unidad estructural del ácido nucleico. ¿Ok? ¿Y quiénes formaban el nucleótido? A ver, el fosfato, la base nitrogenada y la pentosa. ¿Ok? Y justamente este nucleótido luego se une al otro nucleótido y así forman una cadena. Ahora yo pregunto, a ver quién me contesta. Yo pregunto, ¿cómo se llama la pentosa que se encuentra en el ADN? Vuelvo a repetir, ¿cómo se llama la pentosa que se encuentra en el ADN?
¿Los leo o los escucho? ¿Ah? Desoxirribosa. Muy bien, Becker. Y del ARN. Y del ARN, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará de la ARN? Muy bien, Becker. Tienen que participar todos, ¿ah? Entonces, a ver, vamos a ver un ratito. Allá. Vamos a ver. Aquí vemos justamente a la pentosa. Esta es la fórmula química de la ribosa. Esto es en el ARN. Y esta es la fórmula química de la desoxirribosa. Este es el ADN. Y vemos cómo se diferencian entre estos dos. Primero, porque acá hay dos OH, y acá hay uno solo, y acá hay dos. Donde es desoxirribosa solamente hay uno solo. Y donde es ribosa sí están los dos. Por lo demás, todos son igualitos. A ver, no sé por qué no pasa. Ahora sí. Pero hay que mencionar que dentro del nucleótido también está unida una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son de dos tipos. La purina y la pirimidina. La purina, ¿no?, es aquella que se caracteriza porque tiene un solo anillo. Mientras que la pirimidina, perdón, la purina tiene doble anillo. La pirimidina tiene un solo anillo. ¿Ok? O sea, cuando veamos así acá, por ejemplo, doble anillo, y nos dice que son bases nitrogenadas, cuando veamos los dos anillos, o los dos ciclos, decimos que es una purina. ¿Y quiénes están en la purina? La guanina y la adenina. La guanina y la adenina son las purinas, mientras que las pirimidinas es la timina, la citosina y el uracilo. Pero acá hay que destacar algo, que el ADN y el ARN tienen por igual adenina, citosina y guanina. Pero mientras que en el ADN es la timina, que es exclusiva del ADN, en el caso del ARN va a ser uracilo, exclusivo del ARN. Acá vemos las fórmulas químicas de la adenina, guanina, que son las purinas, y de la pirimidina, que son la timina, la citosina y el uracilo. Ahora, hay una ley, que es la famosa ley de Chargaff, que dice que en todo ser vivo, la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas. ¿Ok? O sea, adenina más guanina es igual a citosina más timina. Dice que siempre es igual. Y también hay una relación. A más T, si se divide entre G más C, va a ser 1. O sea, una constante. Y acá vemos el grupo fosfato. Cuando hablamos del grupo fosfato, ojo, estamos hablando de una cadena de ácido nucleico que se encarga de unir dos pentosas. Ojo, a través de un enlace conocido como el enlace fosfodiéster. ¿Ok? Y esta unión se da entre el carbono 3 del anterior y el carbono 5 del carbono posterior. ¿Ok? O sea, del nucleótido posterior, y se unen casualmente por un enlace covalente, el cual se condensa y libera agua, que es el enlace fosfodiéster. No olvidar eso, ¿eh? Solamente el enlace fosfodiéster se da para cumplirse entre el carbono 3 y el carbono 5. El 3 es el anterior y el 5 es el carbono posterior. No olvidar eso. Ahora, ustedes ya saben que el modelo que vemos acá, el modelo helicoidal, demuestra la estructura del ADN. ¿Ok? Este modelo, que fue dado por Watson y Crick, plantea que el ADN es una doble hélice que almacena toda la información genética, así como ven en el gráfico. Pero acá hay una cosa. No, el ADN va a estar formando los genes, claro. Pero mira, mientras que acá es de 3 a 5, acá debe ser de 5 a 3. Acá hay un pequeño error,
5:3. Acá debe ser 5:3. Acá se ve mejor, mira. Ahí está. Ahí está, mira. 3 por un lado, 5 por el otro. Y acá ves 5 y 3. Esto es lo correcto. Acá debería ser 5, así como está acá. Lo que pasa que son complementarias. Y esta molécula de ADN no está quieta. Está moviéndose en forma constante. ¿Ok? Si mal no me equivoco, hay un videíto sobre el ADN. Solamente quiero que lo miren para que vean, tengan la idea de que no está quieto. A ver, vamos a ver si está todavía. ADN. A ver. No. A ver, ADN en vivo. Vamos a ver. No, sale ADN al microscopio, a ver. Al microscopio. Vamos a ver. Ya. No, ya no está. Bueno, no se ve. No, ya lo sacaron, seguro. Bien, sigamos entonces. Pero esto está en movimiento. Acuérdense de ello. Ahora. A ver. Pero también hay tipos de ARN. Por ejemplo, hay un tipo llamado ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico. Obviamente, el ARN ribosómico está compuesto por ribosomas. En cambio, cuando hablamos del ARN mensajero, es el que se produce cuando hay transcripción y se copia la información genética de un gen. Entonces, contiene la información para formar un polipéptido. Pero esta información se puede decir, se lleva en unos codones. Recordemos que un codón es el conjunto de 3 bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, justamente, este anticodón que lo trae el ARN de transferencia se une con el codón que está en el ARN mensajero, ¿no? Y va a formar un aminoácido. Recordemos que el ARN de transferencia lleva el llamado anticodón, ¿ok? Que es complementario al codón. Por ejemplo, acá la guanina, citosina, guanina y citosina, guanina. Estos se complementan. Recordemos también que el que se mueve no es el ADN, el que se mueve es el ribosoma. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos nosotros plantear un cuadro de diferencias, ¿ok?, entre el ADN y el ARN, vemos que a nivel de la función el ADN solamente almacena la información genética, mientras que el ARN va a participar en la síntesis de la proteína. Ahora, el ADN va a caracterizarse porque tiene una pentosa como azúcar, pero en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. La base nitrogenada exclusiva del ADN es la timina y del ARN es el uracilo. El ADN tiene 2 cadenas, mientras que el ARN tiene una sola. La forma del ADN es de doble hélice y se encuentra en el núcleo en un 90%. En cambio, el ARN, ojo, su forma estructural es cadena lineal y se le va a encontrar en el ribosoma en un 70%. Ahí ustedes pueden ver abajo la molécula de ADN y también la molécula de ARN. Muy bien. Y aquí algunas diferencias entre las moléculas de ADN y ARN. Por ejemplo, si hablamos de las bases nitrogenadas, vemos que el ADN y el ARN son prácticamente casi todos iguales, a excepción de que el uracilo es para el ARN y timina para el ADN. El azúcar, ARN es ribosa y ADN es desoxirribosa. ¿Qué más? ¿Dónde se encuentra el ARN? En ribosomas, núcleo, genoma viral, mitocondrias, citoplasma y cloroplastos. En cambio, el ADN lo podemos encontrar en el cromosoma eucariótico y procariótico. Podemos encontrarlo en el genoma viral, en las mitocondrias, en los cloroplastos y sobre todo en los plásmidos.
La función del ARN es llevar la información genética del ADN del núcleo hacia el citoplasma para la síntesis de proteínas, mientras que el ADN solamente va a aportar la información genética. Y como ya hemos visto antes, hay tres tipos de ARN. El ribosómico, que es de forma globular y está en el ribosoma. El mensajero, que va a formar líneas de bases nitrogenadas. Y el ARN de transferencia, que tiene una forma de trébol y que va a formar las conexiones con ellos. El ADN hay varios tipos: cromosómico, mitocondrial, de la mitocondria, ADN plastidial de los plastidios y ADN plasmídico del plásmido. Muy bien, ajá. A ver, vamos a hacer preguntas. Vamos con la primera. Con respecto al nucleótido, todo dice excepto. O sea, ¿cuál es la excepción de las oraciones que me ponen acá? A. Presentan pentosas como ribosa y desoxirribosa. B. Presentan grupos fosfatos y estos se ionizan negativamente. C. No todos presentan bases nitrogenadas. D. Sí presentan una pentosa y base nitrogenada, que se denomina nucleócido. Y E. Forma parte de los ácidos nucleicos. Espero su respuesta. ¿Cuál sería A, B o C? De la 1. De la 1 es A, B o C. Deme respuestas. Estoy preguntando de la primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta 1. Tiempo. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 1? Ya, está diciendo con respecto a los nucleótidos, excepto, o sea, lo que no va con nucleótidos. Sí. A ver. Ya me dieron otra la respuesta. O sea, todas se supone que están allí. De todas hay una sola que no va con el concepto de nucleótido. Ojo que ese tipo de preguntas, este es sacado de un examen de admisión, ¿ah? Este tipo de preguntas a veces lo hacen, ¿ah? No le van a preguntar directo. La respuesta es la letra C. En este caso, no todos presentan bases nitrogenadas. Eso no es verdad, o sea, es la excepción. A ver, vamos a ver con la 2. Vamos a dejar esto acá. Y la 2 dice: los enlaces que unen a los nucleótidos entre sí se llevan a cabo por y se denominan enlace A. Fosforilación fosfodiéster. B. Oxidación fosfatídico. C. Fosforilación fosfatídico. D. Hidroxilación y fosfórico. Y E. Condensación y fosfodiéster. ¿Cuál sería la respuesta? Los leo. A ver. Ya me contestó Becker. Arián. Muy bien, es la A. Claro, porque el proceso se llama fosforilación y lo que va a participar ahí son el llamado fosfodiéster. Muy bien, vamos con la 3. Y solamente sobre este tema, algunas preguntitas, ¿ah? Sobre las características del ADN. Ojo, es correcto afirmar lo siguiente. Tienen que elegir una. Está formado por 2 cadenas de ribonucleótidos antiparalelas. B. Las cadenas, las llamadas cadenas antiparalelas, están unidas por puente sulfuro. C. La conformación de las cadenas tiene una estructura de doble hélice. D.
El modelo de la estructura del ADN fue compuesto por Shailin y Chuang. Y también las bases adenina y guanina se mantienen unidas por 3 puentes de hidrógeno. Eso quisiera también ahí remarcarlo lo siguiente. Vamos a ver acá. Acá está. Acá. Adenina con timina, doble enlace. Citosina con guanina, triple enlace. Entonces, regresando acá a la pregunta. A ver. Regresando a la pregunta. A ver, ¿cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería lo correcto? De las 3, ¿cuál sería lo correcto? Pregunta 3. Estoy esperando sus respuestas. Contesten, por favor. Chicos, contesten. La 3, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál de las alternativas es la correcta? En otras palabras, de la 3, ¿cuál sería la alternativa correcta? A, B, C, D. Deben escribir el número de pregunta y la letra. ¿Ah? ¿Cuál sería la correcta? Estoy esperando que escriban la respuesta. ¿Cuál sería la correcta de la pregunta 3? ¿Tienen que ¿Me escuchan? Sí. Por favor, ¿escuchan o no escuchan? ¿Cuál sería la alternativa 3? ¿Qué letra marcarían? La 3, la respuesta es la A, perdón, la C. La conformación de las cadenas tiene una estructura de doble hélice. Esa es la correcta. Siguiente pregunta. 4. La hebra, una hebra es 5' al comienzo, TACG, ATC, AT, adenina, timina, citosina y guanina, y al último es 3. Y te piden, ¿cuál sería la hebra de ARN complementaria? Ojo. O sea, el ARN mensajero, ¿cuál sería? Si sabemos que la hebra es un fragmento de esto que está acá, es ADN. Pero te dicen, usando la hebra de ARN, ¿cuál sería el complementario? Bueno, desde acá les puedo decir que el complementario es, primero, ¿se acuerdan que tenía que ser 5-3? 3-5 acá. Busquemos, a ver, todas tienen 5-3 y 3-5. Vaya. Ahora, teniendo en cuenta las bases del ARN, del ADN, ¿ok? Podemos decir lo siguiente. A ver, timina va con adenina, porque la timina es en el ADN y el uracilo en el ARN. Timina va con, a ver. Timina va con adenina. Adenina, ¿con quién va? Con el uracilo, que es exclusivo para el caso del ARN. Sería así.
adenina, uracilo, guanina, citosina, uracilo, adenina, citosina, ok, uracilo, adenina, y por último, adenina, uracilo, adenina. Muy bien. Ahora, vamos a la pregunta, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ah? De la 4, ¿cuál sería la respuesta? Por favor, tienen que contestarme para saber que están conectados. A ver, tienen que contestarme para saber que están ordenados. Ahora sí. La 4, la D. Muy bien, así tienen. Muy bien, muy bien. A ver, recién aparece, está demorando la línea. A ver, vamos con la 5. Dice que ahí están las bases nitrogenadas. Dice acá, pero acá te piden una cosa. Dice, ¿cuál de ellas son bases nitrogenadas pirimidínicas? La adenina, la timina, la guanina, el uracilo, la citosina. ¿Cuál? O sea, ¿cuál es una base pirimidina excepto? O sea, ¿cuál no es? Todas son bases pirimidínicas. Dice, excepto. Ahí me está contestando. A ver. Excepto. A ver. Las pirimidinas, aquí son la adenina, ¿ok? La adenina y la guanina. Y las pirimidinas sería timina, uracilo y citosina. La respuesta entonces es la A. Última pregunta para este tema, el día de hoy. Y pasamos a otro tema. En los nucleótidos, dice, la base nitrogenada está unida a la pentosa a nivel espacio y el grupo fosfato a nivel del. La respuesta sería A. C1 es carbono 1, carbono 3. B. Carbono 4, carbono 6. C. Carbono 1, carbono 5. D. Carbono 3 y carbono 5. E. Carbono 2 y carbono 6. ¿Cuál sería la respuesta? Pongan el número de pregunta de las 6. Hemos visto acá. A ver, acá está, ahorita les enseño. Acá está. Carbono 3 y carbono 5. O sea, sería 3 y 5, sería la D. La D es la respuesta. Muy bien. Terminamos ácidos nucleicos. Por favor, tienen que contestar las preguntas. A ver, vamos a... Listo. Lo cerramos. Y vamos al siguiente tema. Perdón. Que también lo vamos a ver. A ver un ratito. A ver, acá se lo mandé. Acá está. Vitaminas. A ver, vamos a ver las vitaminas. Acá está la presentación. Pero antes, vamos a ver un pequeño video sobre vitaminas para que sepamos de qué se trata exactamente. Ok, vamos a buscar entonces acá. Estos están a la mano. A ver, a ver. Podemos ver. Para que... Listo. Confía en Clorox, la única marca del... Vamos a esperar.
Opción A, vitamina D. Opción B, vitamina E. Algo que muchos de nosotros desconocemos es el correcto funcionamiento de las vitaminas. Y quizás muchos solo conozcan que la vitamina C cura la gripa, la tos, el resfriado, por lo que me he tomado la tarea de explicar cuál es el funcionamiento de las vitaminas. Para comenzar, ¿qué son las vitaminas? Las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo y se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos. Una observación importante es que estos no pueden ser sintetizados para el organismo, así como así, por lo que solo se puede obtener a través de los alimentos. Aquí es fundamental que estas no sean consideradas únicamente como medicamentos, ya que su ausencia en la alimentación conduce a estados patológicos. La forma correcta de clasificar a las vitaminas son dos: las hidrosolubles, las cuales son solubles en agua, y las liposolubles, las cuales son solubles en grasas. En una dieta variada y balanceada, sobre todo cuando contiene alimentos en estado natural, son vitaminas necesarias para nuestra actividad y se encuentran en cantidad suficiente. Ahora bien, hablemos de cómo influyen las vitaminas en tu vida diaria, así como sus funciones. Empezaremos en orden alfabético, ¿de acuerdo? La vitamina A es una vitamina liposoluble. Se forma a partir de un compuesto precursor colorante vegetal llamado caroteno. Esto quiere decir que son muy abundantes en plantas y frutos colorizantes, como por ejemplo de color amarillo o de color rojo. Y un ejemplo estelar aquí son las zanahorias. Una propiedad importante es que relativamente resiste al calor y a una acción de sustancias alcalinas. Su función biológica son ayudar al desarrollo celular, a la visión y al sistema inmune. Aquí es muy importante que la vitamina se le conozca como el nombre de retinol. La palabra retinol está derivada de la palabra retina. Esta vitamina es antioxidante, o sea que es capaz de eliminar radicales libres, y la deficiencia de esta vitamina puede causar alteraciones oculares, cutánea, ceguera nocturna y cansancio general. La vitamina B se divide en cuatro importantes. Tenemos la B1, B2, B6 y B12. En la vitamina B1 es conocida como tiamina. Es hidrosoluble, es bastante resistente al calor y muy sensible a la oxidación. Su función biológica es que esta es importante en la función nerviosa y para la absorción de grasos del intestino. Las fuentes naturales de esta vitamina son la levadura de la cerveza y el pan integral. Vitamina B2 es conocida como ribofamina e igual es hidrosoluble. Su función biológica es la respiración intracelular, el crecimiento y el desarrollo corporal. Vitamina B6 es conocida como adermina. Una vez más, esta es soluble en agua. Su función biológica es ser un componente fundamental de algunos de los fermentos que intervienen en el metabolismo de las proteínas, regulando los niveles de sangre del ácido úrico. Vitamina B12 es bastante importante. De nuevo, es hidrosoluble y presenta resistencia al calor. Su función biológica es ser un factor para la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Su carencia produce anemia. En este tipo de anemia no hay falta de hierro, sino inmadurez en los glóbulos rojos. Las fuentes naturales son los alimentos animales, en especial el hígado y la leche. La vitamina C, conocido también como ácido ascórbico, es hidrosoluble y tiene sabor ácido. Una propiedad interesante es que es sensible al calor, por lo que se destruye al hervir los alimentos. Su función biológica es acompañar a todas las sustancias activas del organismo, estimulando todo el metabolismo. Otra función importante es que actúa como una forma de antiestrés para la resistencia del organismo o las infecciones. Favorece la absorción de hierro y el tubo digestivo. La ausencia de esta vitamina puede llegar a producir escorbuto. El escorbuto significa como una causa de la anemia, trastornos del crecimiento y el desarrollo óseo. Las fuentes en donde pueden encontrar la vitamina C se encuentran en casi todas las frutas y plantas verdes, sobre todo en los cítricos, como viene siendo la toronja, limones y naranjas, y en menor cantidad en peras, ciruelas y jitomate. La vitamina D o calciferol es una vitamina liposoluble. Una de sus muy importantes actividades es la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Este se le considera como un esteroide,
y proviene de la previtamina D3, el cual se activa con la luz ultravioleta. Esta se encuentra presente en la parte lipídica de productos de origen animal. Se le considera una hormona por sus efectos en numerosos tejidos. Los seres humanos pueden obtener la vitamina D de dos maneras naturales, una derivada de la fotoconversión presente de la piel, por el consumo de alimentos que la contengan. Ejemplos de ello tenemos la leche, el queso, un filete de pescado y el atún. Su escasez produce una enfermedad específica, por ejemplo el raquitismo infantil, y su forma adulta la osteomalacia. Además, conduce a un desarrollo deficiente de huesos y de los dientes. La vitamina E es conocida también como tocoferol. Esta es una vitamina liposoluble. Su función biológica es muy interesante. Esta vitamina actúa cuando rompe la cadena de antioxidantes, previene de la formación de peróxidos a partir de ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual favorece al mantenimiento y la estabilidad de las membranas biológicas. Fuentes. Las fuentes principales son los aceites vegetales. Entre otros encontramos la castaña de monte, la almendra, los pistachos, el aceite de cacahuate y el aceite de maíz. Deficiencia. Las más conocidas parecen corresponder a ciertas deficiencias musculares y globulares, así como por ejemplo la arteriosclerosis, varices y trastorno respiratorio. La vitamina K, también conocida como antihemorrágica, es la última de la que voy a hablar. Esta vitamina es liposoluble, es inestable a la luz y resiste al efecto del calor. Como función biológica que tiene, la más importante es la regulación de la síntesis de la protombina, también conocido como factor 2, y otros factores, todos ellos prácticamente en el proceso de coagulación de la sangre durante el proceso metabólico, en el que el organismo recicla la vitamina K. Las fuentes donde pueden encontrarlo se encuentran en las espinacas, col de Bruselas y en menor cantidad en las leches y carnes. Su ausencia por deficiencia de absorción en algunas enfermedades intestinales o por base de lesiones hepáticas con escasa protombina condiciona graves problemas hemorrágicos. Ahora pasemos a la parte de las preguntas. Asegura poner tu respuesta en el área de comentarios. Muy bien. Eso de la pregunta lo vamos a ver después. Y vamos a nuestra presentación sobre vitaminas. Las vitaminas, ojo, son micronutrientes, o sea, están en poquísima cantidad. No va a dar energía y son muy necesarias, pero muy necesarias para que el hombre, pero en pequeñas cantidades. Y deben ser aportadas generalmente o dadas a partir de la dieta, o sea, en la comida lo tenemos que ver, en la alimentación, para que podamos mantener la salud. Algunos pueden formarse en cantidades variables en el organismo. Por ejemplo, la vitamina D y niacina se va a sintetizar endógenamente. La vitamina D, por ejemplo, se forma en la piel por exposición al sol y la niacina puede obtenerse a partir del triptófano. Hay que recordar que las vitaminas K2, B1 y B2 y biotina son sintetizadas por las bacterias intestinales. Sin embargo, generalmente esta síntesis no va a ser suficiente para cubrir las necesidades, por lo que tienen que ser aportadas en la dieta. Las vitaminas químicamente son heterogéneas y clásicamente se han clasificado en dos grandes grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Como su nombre lo dice, liposolubles son solubles en lípidos. Aquí se encuentra la vitamina A, D y K. Y, ojo, no son solubles en agua. Por lo tanto, generalmente son transportadas a través de la grasa de los alimentos. Ahora, estas vitaminas pueden acumularse y cuando se acumulan podrían producir toxicidad cuando se ingieren grandes cantidades. Este tipo de vitaminas no va a formar coenzimas. Ahora vemos las vitaminas hidrosolubles. Aquí está la vitamina del grupo B, toda la B1, B2, niacina, ácido pantoténico, la B6 que es la biotina y el ácido fólico y el B12.
incluso la vitamina C. Estas vitaminas hidrosolubles están contenidas en compartimientos acuosos de los alimentos y son solubles en agua, pero sí forman coenzimas. Pero hay que recordar siempre y hay que tener presente que se utilizan en pequeñísimas cantidades. ¿Ok? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahora sí. En este cuadrito, que creo que valen más que 1000 palabras, ¿no? Y nos ubica mejor en las principales fuentes alimentarias de vitaminas. Y están las dos, miren. Liposolubles e hidrosolubles. Por ejemplo, en la carne, en pescados, en huevos, las vitaminas hidrosolubles que encontramos son la A de retinol y la D. En lácteos, la vitamina liposoluble que encontramos es el retinol, que es la vitamina A, y la D también. En cereales y derivados, encontramos en la vitamina E. Y en las verduras, hortalizas, frutas, leguminosas y frutos secos, tenemos a todos los carotenos, a la vitamina E y a la vitamina K. ¿Ok? Y también es muy importante saber que en los aceites y grasas vamos a encontrar, ojo, la vitamina A, que es el retinol, y también vamos a encontrar la vitamina D y la vitamina E y K. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ahora, con respecto a las vitaminas hidrosolubles, ¿ok? En carne, pescados y huevos, vamos a encontrar la tiamina, vamos a encontrar la riboflavina, vamos a encontrar la niacina, la biotina, la colina, el B6 y el B12. Y en lácteos encontramos las vitaminas hidrosolubles, la riboflavina, la colina y la B12. Y en cereales y derivados encontramos la vitamina tiamina, la niacina, el B6 y el folato. En verduras, hortalizas, frutas y leguminosas, frutos secos, está el folato y la vitamina C. Y en ácidos, aceites y grasas, perdón, no hay hidrosolubles. Hay que tener presente que hay excepciones. Por ejemplo, el hígado de los animales, las leguminosas y los frutos secos también tienen muchas vitaminas. Y los alimentos fortificados significan que están enriquecidos. Acá vemos, por ejemplo, la fuente de algunas vitaminas. Por decir, liposolubles. Tenemos a la vitamina A, conocida como retinol o beta-caroteno. Esta vitamina tiene como fuentes a quienes: al retinol, que es de origen animal, lácteos enteros, huevos e hígado. Y el caroteno, que lo encontramos en las espinacas, en vegetales de hoja verde, en zanahoria y albaricoques. Ahora, ¿en qué fuentes podemos encontrar la vitamina D? De origen animal, pescados, grasos, lácteos enteros, huevo e hígado. Cuando hablamos de vitamina E, lo encontramos o están las fuentes de aceites vegetales y el fruto seco. Y la vitamina K, que se va a caracterizar porque la encontramos en el repollo, en la col, en el coliflor, en la espinaca, en el brecol o brócoli, en la lechuga, en la carne y el hígado. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de vitaminas hidrosolubles? Acá hay varias. Por ejemplo, la tiamina. La tiamina lo podemos encontrar en la carne de cerdo, en cereales, en legumbres y en frutos secos. ¿Ok? La otra vitamina hidrosoluble, tenemos a la riboflavina, que lo encontramos en lácteos, vegetales de hoja verde, cereales integrales. Otro que vemos acá es la niacina.
Lo encontramos en leche, huevos, carne, pollo, pescado, cereales, frutos secos y legumbres. También tenemos a la vitamina B6, que la encontramos en carne, pescado, pollo, legumbres, frutas, cereales integrales, vegetales de hoja y vegetales verdes. La otra vitamina hidrosoluble es el ácido fólico. Este ácido fólico lo encontramos en vegetales de hoja verde, legumbres e hígado. La vitamina B12 es de origen animal y la encontramos en carne, pescado, pollo, lácteos y huevos. La biotina es ampliamente repartida y está en vísceras, en yema de huevo, en soya, en pescados, en cereales integrales. Pero también tenemos al ácido pantoténico, que se encuentra ampliamente repartida en vísceras, en setas de hongos, aguacate, brecolo, brócoli, cereales integrales. Y la última de ellas, y la más popular, la vitamina C, que se encuentra en la fruta, sobre todo en todos los cítricos. También lo vemos en kiwi, en pimientos, en lechuga y en tomate. Ahí vemos ahora este cuadro. Este tema es mejor verlos así con cuadros porque nos ubicamos mejor. Aquí vemos cuáles son las vitaminas que son de origen animal y cuáles no. Por ejemplo, la tiamina, la riboflavina y la niacina son vitaminas que se encuentran en baja cantidad en los vegetales, pero siempre se va a encontrar en los animales. La vitamina B6 se encuentra tanto en plantas como animales. El ácido fólico, vitamina C, vitamina K, E y carotenos, todos son de origen vegetal. En animal se encuentra en bajo contenido, en el caso del ácido fólico, excepto en el hígado. Si es vitamina C es porque no hay o hay bajo contenido, igual que en vitamina K, E y carotenos. Y por último, el retinol, vitamina D y vitamina B12 tienen origen animal, pero no vegetal. Eso para ver su origen. Bien, ahí vemos un cuadro en donde se puede ver las vitaminas principales, funciones y enfermedades deficitarias. Por ejemplo, la vitamina A se le conoce como retinol o también llamado beta-caroteno. Ojo, ¿cuál es la función de esta vitamina? Es importantísimo para la visión, porque va a renovar pigmentos visuales de la retina. Regula la expresión génica y diferenciación celular, ojo, manteniendo la integridad entre el tejido epitelial y la piel. También interviene en la reproducción, crecimiento y desarrollo. Además, realiza un desarrollo adecuado de huesos y dientes y también interviene en la inmunidad. Y aquí está el beta-caroteno, que es antioxidante. Pero en el caso de que haya un déficit, lo que va a producir déficit de vitamina A, produce ceguera nocturna, xeroftalmia, ¿ok? Y sobre todo queratinización de la piel. La vitamina D, ojo, es aquella que permite el mantenimiento del calcio, aumenta la absorción intestinal de calcio, inmoviliza todas las sales minerales del hueso, su formación y mantenimiento de huesos y dientes intervienen. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de vitamina D? Hay raquitismo, que es pobre en mineralización de los huesos. Hay osteomalacia, donde hay desmineralización ósea. Y la osteoporosis, que tiene baja densidad ósea. Vitamina D, perdón, E de elefante. La vitamina E es antioxidante, sobre todo a nivel de las membranas celulares. Estabiliza la membrana, regula las reacciones de oxidación, hace protección al organismo y siempre con la vitamina A.
protege a los eritrocitos de la hemólisis. Enfermedad deficitaria, es muy rara. Disfunción neurológica severa, si es que hay. Funciones de la vitamina K. La vitamina K actúa como coenzima en la formación del gamma carboxiglutámico y activa los factores de coagulación y en proteínas, ojo, de la matriz ósea. ¿Qué pasa cuando la vitamina K está en déficit? Hay alteración en la coagulación de la sangre, ojo, y hay enfermedad hemorrágica. Aquí podemos observar también, allá. Estas son también algunas vitaminas. Tiamina, por ejemplo, es una coenzima del piruvato y alfa-cetoglutarato, deshidrogenasas y transcetolasas del metabolismo energético. Función es poco conocida en la función nerviosa. Pero cuando hay un déficit de tiamina, hay un daño periférico, ¿no? O sea, en el sistema nervioso, produciendo el beriberi, o en todo caso, tiene lesiones en el sistema nervioso, produciendo el síndrome de Wernicke-Korsakoff. La riboflavina es una coenzima en reacciones de óxido de reducción en el metabolismo energético. Es un grupo prostético de las flavoproteínas. La enfermedad deficitaria es que cuando la riboflavina no está, produce lesiones en la comisura de la boca, labios y lengua, inclusive puede producir dermatitis seborreica. La niacina es otra vitamina que es una coenzima en reacciones de óxido de reducción. Y aquí, esto en el metabolismo energético y es parte funcional del NAT y del NAP. ¿Ok? Ahora, cuando hay un déficit de niacina se produce la pelagra. La pelagra es una dermatitis fotosensible y sobre todo de una psicosis depresiva. La vitamina B6 es una coenzima de transaminación y descarboxilación de aminoácidos y glucógeno. Pero sobre todo, actúa, ojo, en la acción de las hormonas esteroides. Cuando hay un déficit, hay una alteración del metabolismo de aminoácidos y muchas veces convulsiones. Ácido fólico. El ácido fólico tiene por función ser coenzima en la transferencia de fragmentos monosacáridos, pero es importante para la síntesis del ADN y también para la división celular. Cuando hay un déficit de ácido fólico, se produce la anemia megaloblástica. ¿Ok? La vitamina B12 actúa como enzima en la transferencia de fragmentos monocarbonados y en el metabolismo del ácido fólico. Ahora, hay que tener presente que cuando hay un déficit, produce anemia de tipo de perniciosa. Es una anemia megaloblástica con degeneración de la médula espinal. La biotina es una coenzima de reacciones de carboxilación en la gluconeogénesis en la síntesis de ácido graso. Cuando hay un déficit, lo que se produce es el metabolismo alterado del carbono, hidrógeno y oxígeno y grasas, inclusive puede producir dermatitis. El ácido pantoténico es la parte funcional de la coenzima A en el ACP síntesis y metabolismo de ácidos grasos. Y cuando hay un déficit, hay un daño nervioso periférico. Para terminar ese cuadro está la vitamina C, cuyas funciones es que está como coenzima en la hidroxilación de la prolina y lisina, en síntesis de colágeno, antioxidante, aumento de absorción de hierro y no es hemo. Cuando hay un déficit, se produce el escorbuto, que es la alteración del cicatrizado de heridas hemorrágicas subcutáneas por la pérdida, pues, puede ser del cemento dental. Vamos a las preguntas, a ver si se acuerdan. A ver, me contestan con el número de pregunta, ojo, y la respuesta. Voy a abrir la ventanita acá. A ver, vamos a ver. Se mueve esto.
Primera pregunta. Sobre las vitaminas, te piden que marques lo correcto. A. Sustancias inorgánicas de naturaleza y composición variada. B. Aporte de energía y se realizan y se utilizan como combustibles. C. Sin el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. D. Ninguna se obtiene a través de la alimentación. Y E. El cuerpo puede sintetizarlas todas. ¿Cuál sería la alternativa? Escriban, por favor, sus respuestas en el mensaje. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la respuesta de la 1? Abrida me contestó Ítala. C. Harían también. Los demás, por favor, todos tenemos que participar. Yo no voy a avanzar si ustedes no participan, ¿ah? Tienen que participar, por favor. Los demás, les voy a dar un tiempo más. Espérate, creo que acá hay uno más. Sí, el cuerpo humano puede sintetizarla todas. ¿Listo? Blanca también, Salvador también, Bianca, Becker. Bien. La respuesta correcta es la siguiente. Cuando las vitaminas, sobre las vitaminas, todas las vitaminas, ¿no? Tienen que estar en un organismo para que aproveche los elementos constructivos y energéticos que va a darle la alimentación. Por lo tanto, la respuesta es C. Acá, esa es la respuesta. Vamos, a ver, creo que se achicó. Muy bien, chicos. Vamos con la 2. Dice, las vitaminas son sustancias orgánicas por lo general con función estructural, reguladora, energética, enzimática o amortiguadora. A ver. Espero respuestas. Ay, a ver, vamos a poner esto para acá. La 2. A ver, le doy su tiempito. A ver. La 2. Ya me contestaron. Muy bien. Ah, lo que quieren ustedes tiempito. Ya me di cuenta. A ver. Sí, entonces les voy a dar un tiempito más. Acuérdense que vimos una frase muy importante de las vitaminas. Son sustancias orgánicas, pero que tienen una función muy importante. Que no eran grasas, o sea, no daban energía, por ejemplo,
pero tenían una función muy importante. Algo hacían en el organismo, pero se necesitaban pocas cantidades. Bien, como nadie más marca, la respuesta es la B, porque las vitaminas tienen función reguladora, regulan, no intervienen ni energética, ni en estructura, ni en enzima, y mucho menos amortiguadora. Es una función reguladora. Muy bien, vayamos con la 3, dice. Cuando hay deficiencia, produce el escarboto. ¿Cuál es la respuesta de la 3? Qué fácil. Espero que marquen sus respuestas. La 3. ¿Cuál es la respuesta? La 3. ¿Cuál es la respuesta? La 3, por favor. Necesito que contesten. La 3 es la vitamina C. Ok, la vitamina C. Ahí está, recién. C, muy bien. Muy bien. Así tienen que contestar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es esto. Uy, me salté. A ver, la 4. Son vitaminas hidrosolubles, excepto... ¿Cuál es la excepción de la 4? ¿Cuál de ellos? Dice que son hidrosolubles, excepto... hidrosolubles, excepto... Vamos a ver. No entiendo. 4AB1, ¿cómo es eso? Ah, ya, la A. La B12. Excepto, está diciendo, ¿ah? ¿Alguien más? Dice, son vitaminas hidrosolubles, excepto, o sea, la que no es. Ay, espérate, te estoy dando una respuesta, creo. Ahí está. Terminó el tiempo. La respuesta es la D. Perdón, la vitamina D. E sería la respuesta. La vitamina D es la excepción. Siguiente. A ver, veamos. Dice, es una vitamina que se acumula en el organismo animal y consumida en exceso puede usar efectos tóxicos. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando se consume, esa vitamina cuando se consume puede dar efectos tóxicos. Ya contestó Salvador. A ver, los demás, espero sus respuestas antes de decir correcto. A ver, ¿nadie más se atreve a marcar? Ve que también ya me contestó.
Muy bien. La respuesta de las 5 es la B, porque cuando se consume exceso puede causar hasta envenenamiento y toxicidad en el organismo. Sigamos. En la última. La inadecuada ingesta, la 6A, o absorción de la vitamina puede producir la pelagra. Fácil. Puede producir la pelagra. B1, B3, B12, C o D. Respuesta de las 6, por favor. ¿Cuál sería aquella vitamina que cuando haces inadecuada ingesta o absorción va a producirse la pelagra? Bien, ya contestaron acá 2 personas. Muy bien, exacto, la respuesta es la B. Muy bien, terminamos esta separatita. A ver, vamos a ver un ratito. Nos escapamos, a ver, ahora sí. Listo, y nos vamos a la siguiente. En la siguiente, a ver, ¿dónde está? Aquí. A ver. Acá está. Célula. A ver. Obviamente, como siempre y es costumbre, vamos a ver un ratito algo referente a la célula. Esto lo pasamos para acá. A ver. A ver, para que... A ver. Ya, esto. Vamos a verlo para que tengan una idea. Vamos a ver. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen 3 estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen 2 grandes grupos o 2 grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo.
El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos, gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides y es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen,
Las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Bien, eso es para que tengamos una idea general y ahora vamos a ver lo que es la célula. Ok, si no terminamos, continuamos la próxima clase. Ya, no se preocupen, creo que sí lo podemos terminar. La célula. Nosotros tenemos que tener presente que cuando hablamos de célula, estamos hablando de tamaños microscópicos. Ok, y siempre se utilizan unidades como centímetro, milímetro, micrómetro y nanómetro. Un centímetro es igual a 10 milímetros, mientras que un milímetro es igual a 10 al cubo micras y un micrómetro es igual a 10 al cubo nanómetros y un nanómetro es igual a 10 al cubo picómetro. Ahora, también les estoy dando acá un valor. Una molécula es igual a un nanómetro. El espesor de la membrana celular es 7,5 nanómetros. El virus tiene un promedio de tamaño de 100 nanómetros, más o menos entre 20 a 200 nanómetros. La bacteria puede medir de 1 a 5 micras. El organulo de una célula mide generalmente menor de 100 micras, perdón, de 10 micras. Ahora, todas las células eucarióticas son menores de 100 micras. ¿Ok? Y acá hay un dibujo que nos ubica dentro de lo que es el tamaño de una célula. Por ejemplo, hasta 1 milímetro, el ojo lo puede percibir algunas células eucariotas. Pero hasta más o menos, estamos hablando de unos 90 nanómetros, se necesita el microscopio de luz para ver células, organelos e inclusive bacterias. Y el microscopio electrónico se puede ver desde, se puede decir, casi el nivel de la célula, hasta lo que viene a ser átomos. ¿Ok? Átomos, que son pequeñas, perdón, hasta lo que son pequeñas partículas como las moléculas. ¿Ok? El átomo no se ha visto hasta ahora, nadie lo ha visto. ¿Ok? Pero se supone que los resultados o las experiencias que han sacado del átomo, lo han sacado como las consecuencias que se han producido. Pero nadie ha visto un átomo. Con el microscopio electrónico podemos ver hasta pequeñas moléculas. ¿Ok? Ahora. Hay una fórmula para hallar la magnificación cuando te dan un dibujo en la prueba. ¿Ok? Entonces, te tiene que dar el tamaño de imagen, tú lo mides con la regla, en el diámetro más largo, y lo divides el tamaño real del objeto, el cual tiene la escala. Hay otra forma de hallar también la longitud, pero en milímetros, es graduación de la escala de Bar, que te lo tiene que dar por magnificación sobre 1000. Simplemente se reemplaza el valor y se halla. Hablemos de la teoría celular. La teoría celular se produjo entre 1838 a 1839. ¿Quiénes intervinieron aquí? Matthias Schelden y el zoólogo Theodor Schwann, que propusieron la teoría celular que se basa en estos tres parámetros. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad más pequeña de la vida. Ahora, una célula solo proviene de una célula preexistente. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, ante todo, como toda teoría, hay discrepancias. O sea, en estas discrepancias están las excepciones. ¿Ok? Porque todos los seres vivos están formados por células, eso siempre. Pero algunas tienen características diferentes a la estructura de una célula estándar. Por ejemplo, la célula muscular estriada esquelética está conformada por está en los músculos de nuestro cuerpo, pero su característica es que tienen varios núcleos, o sea, son polinucleadas. Otra excepción, el osteoclasto es una célula del hueso, y esta célula del hueso, osteoclasto, se encarga de remodelar
el hueso, y tiene una característica muy peculiar. Tiene varios núcleos. O en el caso de los hongos sabemos que están compuestos por estructuras tubulares que se llaman hifas. Las hifas no septadas contienen varios núcleos. Septadas es separadas. Ahora, la acetabularia, ahí vemos la foto, es un ala gigante que está compuesta por una célula. Ahora, ¿por qué es importante la relación entre el área de superficie y el volumen como un factor limitante del tamaño celular? Ustedes se han podido dar cuenta que generalmente las células son pequeñas, ¿ok? Porque cuando se unen varias células más pequeñas, tienen una mayor o un mayor área de superficie que cuando es una sola muy grande. Por eso las células son pequeñas y rigen 4 parámetros siempre. El primero afirma que el volumen de una célula determina su actividad metabólica. ¿Ok? O sea, el área de la superficie de una célula determina el intercambio de materiales en el medio externo. Entonces se afirma que la tasa de metabolismo de una célula está en relación a su área, superficie / volumen. O sea, son inversamente proporcionales. Cuando hay mayor superficie, hay menor volumen, o cuando hay mayor volumen, hay menor superficie. Ahora, conforme va creciendo la célula, su volumen aumenta. Ojo, más rápido que su área de superficie, habiendo una disminución en la relación área de superficie sobre volumen. Pero hay que tener presente que si la tasa metabólica de una célula es mayor que la tasa de intercambio de nutrientes y desechos, la célula muere. Por ejemplo, la célula se divide, para evitar esto, la célula se divide, por lo tanto, la relación área de superficie y volumen es un factor limitante al tamaño celular. Recordemos que cuando la tasa metabólica es mayor, la célula puede morir. Ahora, los tejidos especializados intercambian nutrientes, gases, ¿no? A través de epitelios, que es la unión de varias células y que le permiten aumentar su superficie para optimizar la transferencia de los nutrientes y gases. Y acá veamos lo siguiente, miren. Estas son las células del intestino delgado y estas son las microvellosidades. Las microvellosidades cumplen una función en el intestino delgado. La función es la siguiente. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la superficie de absorción. ¿Ok? Por ejemplo, acá hacen una comparación, miren. Lado del cubo 1. Si hallas el área se halla como 6, L al cuadrado sería 1 al cuadrado 1 por 6, 6. El volumen, la fórmula es L al cubo, sería 1. Si hacemos la relación sería 6:1. O sea, es más pequeña, pero la superficie es mayor. Pero ¿qué pasa si aumento de tamaño? Con 2 me sale 24. El volumen es 8. Sería 3:1. O sea, va disminuyendo la superficie de absorción. Y cuando es 3, área 54, volumen 27. Al dividir, disminuyó. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que dejar pasar la relación entre el área de superficie y volumen. Siempre. Siempre es así. Ahora, yo les hago una pregunta, porque ya se las hice, creo. A ver si se acuerdan. Estas son las características de los seres vivos. Nutrición, metabolismo, excreción, crecimiento, reproducción, respuesta y homeostasis. La nutrición es porque obtienen sus nutrientes de los alimentos que ingieren, ¿no? Para producir energía. El metabolismo son el conjunto de reacciones químicas por la cual la célula viva puede intercambiar materia y energía. La excreción es eliminar desechos celulares producidos durante el metabolismo, como el CO2, por ejemplo, cuando eliminas por la expiración, o la urea a través de la orina. El crecimiento es donde los seres pueden crecer o cambiar de forma, a través del aumento del número o volumen de la célula. En cambio, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir descendencia,
¿Para qué? Para conservar la especie. Respuesta, todos los seres vivos pueden interactuar con el medio ambiente a través de los estímulos que tienen relación con el sistema nervioso. Y la homeostasis es el estado de equilibrio interno de un organismo. Por lo tanto, les hago una pregunta. Primero, ¿es lo mismo crecimiento que desarrollo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no primero? ¿Es lo mismo crecimiento que desarrollo? Vamos a ver, ella me está contestando. No. A ver, Arián, dime, ¿qué es crecimiento y qué es desarrollo entonces? ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? Si quieres puedes hablar, ¿ah? Ahorita a ver qué es crecimiento y qué es desarrollo, puede escribir también. A ver, Becker, ¿qué es crecimiento y qué es desarrollo entonces? Si no son iguales, crecimiento es el aumento de... Ya. Claro, del tamaño, hasta ahí están bien. ¿Y el desarrollo? Es el perfeccionamiento de funciones. Estás diciendo el ejemplo que les expliqué, ¿ok? Está bien. Ok, Becker, estás escribiendo el ejemplo que le di. Muy bien. Ok. Ahora yo le pregunto, ¿el virus, por qué se dice que no tiene vida? ¿Qué opinan ustedes? Espero sus opiniones. ¿Por qué se dice que el virus no tiene vida? Hay una característica de que no cumple. ¿Cuál es esa característica de las que ves ahí? Así es, Bianca, no se reproduce. Son parásitos celulares que se introducen dentro de la célula viva y dentro se replican utilizando el material genético de la célula que atacaron. ¿Ok? Muy bien, así me gusta que participen. A ver, vamos a pasar a la siguiente. A ver, por ejemplo, acá vemos a un organismo unicelular porque está formado por una sola célula, pero esta sola célula puede hacer todas las funciones. Aquí en este grupo se pueden encontrar bacterias, protozoarios, algas unicelulares y hongos unicelulares como las levaduras. Aquí está graficado el paramecium y las amebas. Son protozoarios que se caracterizan primero porque hacen homeostasis, equilibrio con la vacuola contráctil. ¿Ok? Almacena y expulsa agua. Tienen relación porque tienen unas prolongaciones, estas prolongaciones se llaman pseudópodos, que les permite tener contacto para dar una respuesta. La nutrición lo hacen las vacuolas alimenticias, ¿no? Que va a tener alimento no digerido, y la excreción es cuando la célula controla el ingreso y la salida de las sustancias y la eliminación de los desechos metabólicos. Se dan cuenta que esta única célula puede salir adelante sola, entonces es un ser vivo porque cumple con todas las funciones vitales. ¿Ok? Siguiente. Acá vemos un ejemplo de clorela, pero aquí también en este grupo están el Cnidesmus, las clamidomonas, que son algas unicelulares autótrofas. A ver, o sea que elaboran su propio alimento, hacen metabolismo y hacen fotosíntesis. Cuando se reproducen, lo hacen por mitosis, ahí está reproduciéndose, ¿no? O sea que es una reproducción asexual. Y el crecimiento es después del alga asimila el alimento, se volverá más grande hasta que se divida. Ojo, estos son seres que cumplen todas las funciones vitales a pesar de que tienen solamente una célula. Pero mucho se habla de las propiedades emergentes de los organismos multicelulares. Cuando hablamos de propiedades emergentes, es que hay una interacción entre los diferentes tipos de células. O sea, muchas veces esto sucede en los organismos multicelulares, como
los animales, las plantas y los hongos. Pero hay que tener presente que realizan funciones complejas debido a la interacción entre lo que conocemos como los diferentes tipos de células. Las células que realizan una misma función se agrupan y forman tejidos, lo sabemos, y el tejido se agrupa para formar órganos. Ahora, los órganos interaccionan para formar sistemas, y estos sistemas luego forman el organismo para luego, sistemas forman, el organismo para que puedan ser formados. Un ejemplo de propiedad emergente es, por ejemplo, se une acá la neurona con la célula muscular. Interacción entre los dos produciendo el movimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una propiedad emergente. Cuando dos células diferentes con diferentes funciones interaccionan y dan una propiedad emergente que es un resultado que produce, en este caso, el movimiento. Ahora, cuando hablamos de diferenciación celular, hablamos de que depende de los genes. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos una célula madre y que da dos células hijas. Pero estas células hijas, esta que está acá, un gen activa para que produzca insulina y se convierte en la célula beta del páncreas. Mientras que acá, un gen activa para que forme melanina y forme la célula epidérmica de la piel. Se dan cuenta que el gen es el que determina la aparición de las funciones especializadas de cada uno de ellos. Muy bien, el profesor Tomateo comienza puntual, está puntual, ahí nos estamos quedando diferenciación celular, todavía nos falta un poquito más, eso lo vemos la próxima clase. Me despido correctamente, vamos a dejar de compartir. Ok, voy a poner para despedirme. Bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes, puntual. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau. A ustedes, a ustedes.